Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre el Sefer Segunda de Shemuel. Sefer Segunda de Shemuel. En esta ocasión vamos a estar hablando desde el capítulo, vamos a estar abarcando desde el capítulo 1 de Segunda de Shemuel a el capítulo 4 verso 12, que sería el capítulo completo de Segunda de Shemuel. En la ocasión pasada estuvimos hablando sobre cosechando lo que sembramos. Y esto es importante para poder entender también la actitud de este hombre llamado David, de lo que hizo, cómo se comportó. Porque de eso se trata esta parte, ¿verdad? Este contenido de lo que hemos llamado o le hemos puesto, ¿verdad?, como título, Levantando Mano Santa. Porque sí es importante ver y cómo nosotros reflexionamos aún dentro de lo que es mirar la naturaleza, de cómo sembramos una semilla, qué clase de fruto da, qué pasa si cuidamos esa siembra, qué pasa si la descuidamos, cómo de una u otra manera vimos cómo Shaul sembró algo en este, esta etnia, ¿verdad? O en este grupo llamado Jabes, esta descendencia de este hombre llamado Jabes o Jabes, y cómo esas personas fueron, o esas generaciones fueron agradecidas con el rey Shaul, al punto de que cuando se enteraron de su muerte fueron a honrarlo, a honrar el cuerpo de ese hombre que en una ocasión les sembró esperanza, les sembró una nueva oportunidad, les sembró libertad. También vimos cómo ese descuido de Shaul de también sembrar para lo negativo y no obedecer la palabra del Todopoderoso trajo a su vida que aún uno de esos mismos amalecitas o amalequí de los cuales él le perdonó la vida, uno de los descendientes de uno de esos amalequí fue el que de momento estuvo en su momento más desesperante y le quitó la vida. Y traemos el ejemplo de lo importante de que nosotros analizar qué realmente estamos sembrando en la vida de los demás y aún qué estamos sembrando en nosotros. Y es importante, ¿verdad?, recordar esto antes de comenzar esto de levantando las manos santas, porque si nosotros comenzamos a sembrar tefilá ante el Todopoderoso todos los días, comenzamos a sembrar agradecimiento hacia Él con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, hacia las personas que nos rodean, eso es lo que vamos a cosechar. Si nosotros comenzamos a sembrar descuido, como en una ocasión nos exhorta uno de los shegajim a alimentar los deseos de la carne, a darle rienda suelta, pues eso también vamos a cosechar. Y cuando empecé a estudiar y analizar este contexto del capítulo 1 de verso 17 al 4:12, me trajo a la memoria, ¿verdad? Esas exhortaciones que en una ocasión Shaul le da a Timoteo y le dice que él quiere que en donde quiera que se paren, ellos puedan levantar manos santas, manos puras, manos limpias. Y este contexto de primera de Samuel, de segunda de Samuel,
capítulo 1, verso 17 al 4:12, es un contexto que nos explica a lo que también se estaba refiriendo Shaul, el Sheliach, el apóstol, cuando le estaba diciendo a Timoteo esas palabras. Si no me equivoco, ¿verdad? Fue a Timoteo que le habló sobre esa exhortación. Trae a mi mente, ¿verdad? Las palabras que el Mesías nos enseña, que dice que seamos mansos y humildes de corazón. También la que Shaul le dice a Timoteo que no participe en los pecados ajenos. Porque aquí en este contexto del cual vamos a estar hablando, el contenido que abarca estos casi o estos 3 capítulos, abarca sobre eso, sobre la decisión que tuvo en las manos David en varias ocasiones y qué o cuál fue la decisión que él tomó, a la cual él se inclinó a tomar. En este contexto, ¿verdad? Aparece la endesha o la, la manera en la cual se expresa David de Shaul y de Jonatán. Así comienza esta parte del verso 17 del capítulo 1. Aquí abarca también lo que es una persona que no habíamos visto, o varias personas que no habíamos visto todavía durante el relato de toda esta vida de la casa de Shaul y la casa de David. Uno de ellos es un hijo de Shaul que aparentemente no había aparecido en el panorama y de momento aparece. Aquí vemos como este hombre que es el líder del ejército de el reinado de Shaul decide tomar un protagonismo vital para defender la casa de Shaul. Vemos también cómo aparece uno de los hijos en escena de Jonatán, llamado Mefiboset. Aquí vemos cómo se ven las caras directamente, tal vez desde hace muchísimos años, pero ahora de una manera diferente. Antes se veían las caras y peleaban en unidad y peleaban a favor del pueblo de Israel, y el objetivo era traer reivindicación y seguir exaltando al Todopoderoso por medio aún de las victorias. Ahora se están viendo las caras y se están enfrentando como enemigos. Y no estamos hablando de unas generaciones diferentes, estamos hablando de generaciones que se conocían porque eran contemporáneos y habían participado en las mismas guerras, en las mismas misiones, en las mismas batallas. Y estamos hablando de la casa de Benjamín y todos aquellos que apoyaban al rey Shaul, y la casa de Yahudá y todos los que apoyaban al nuevo o al electo rey de Israel llamado David. Aquí vemos cómo David se tiene que enfrentar a tomar decisiones complicadas militarmente y también espiritualmente. Porque aquí vemos cómo David no separaba en nada lo que era una decisión militar hasta este momento, lo que era una decisión personal a una decisión militar, a una decisión en su relación con el Todopoderoso. Y cómo nosotros podemos ver estas actitudes de David
y qué podemos aprender. Vamos a tratar de darle varios ejemplos de cómo fue que David mantuvo sus manos limpias durante todo este proceso. Es un proceso en donde tenemos una idea de cuánto tiempo duró, por lo menos desde el capítulo 1 de segunda de Samuel, verso 17, al capítulo 4, 12, según por el relato, vemos que el periodo es un periodo que dura aproximadamente 7 años y 6 meses. En ese periodo de 7 años y 6 meses, David se tuvo que enfrentar a varias decisiones y tomó la decisión de mantener sus manos limpias ante cualquier circunstancia. Esto ya lo estábamos viendo desde que este hombre Amalequí le dio la noticia sobre la muerte de Shaul. Esto es algo que David repite y trae a colación más adelante. Pero David comienza en este relato del capítulo 1, desde el verso 17 hasta el 27, a hacer una aclamación o una entonación o una endecha, como aparecen en algunas versiones, sobre dos hombres en específico, llamados Shaul y Jonatán. Y cómo nosotros podemos analizar esto, hay que traer, ¿verdad?, a la memoria el relato de cómo se fueron dando las cosas. Tenemos que saber, ¿verdad?, o no podemos pasar por alto que el primer rey de Israel, oficialmente rey de Israel, fue Shaul. Shaul fue el hombre en cual toda una generación estaba demandando tener. Estaban demandando tener un rey como las demás naciones, un rey que los entrara y los sacara, un rey en el cual ellos pudieran ver, en el cual ellos pudieran confiar, en el cual ellos se sintieran halagados, en el cual cuando salieran a la batalla los enemigos dijeran, ellos tienen un rey que es poderoso, que sale a la batalla con ellos y que pelea las batallas y que los entra y que los saca. Y es un rey de influencia, un rey que no tiene temor. Obviamente sabemos que eso no era necesario, porque el rey de los reyes y señor de señores es el todopoderoso y es el que los entraba y los sacaba. Pero ellos comenzaron a tener ese deseo en su corazón, terrenal, físico, del cual ya vimos en una ocasión cuando estábamos hablando en primera de Samuel. El punto es que no podemos olvidar que Shaul cuando comenzó bien, comenzó ayudando, y como estábamos hablando en la ocasión pasada, comenzó aún dándole libertad a aquellos que habían sido olvidados por las mismas tribus de Israel, como en el caso de Jabes. Shaul tenía éxito donde quiera que iba. Shaul era el rey que esa generación comenzó a mirar el primero. Y no tenía comparación porque no era algo que ellos podían comparar con que, oye, pero este rey es bueno, pero el anterior era mejor. No, era el primer rey y todo lo que hacía era de admiración. Era de orgullo patriótico. Era de algo que ellos se sentían los top del momento, estaban ya anhelando y deseando que sus hijos crecieran para que siguieran los pasos de ese rey o apoyar a ese rey en todas sus victorias. O sea, ya era como algo que estuvimos hablando en una ocasión. Llegó el momento en donde lamentablemente el deseo de la mayoría de esa generación que crecía, no crecía con el deseo de servir al Todopoderoso en sí, de ser un gran profeta, tal vez de ser una persona que fuera conocida, como el caso de Shemuel, conocida por el pueblo por su vocación hacia el Todopoderoso, sino que querían que sus hijos ya fueran los grandes militantes,
los grandes héroes de las batallas de Israel, que fueran escalando puestos hasta llegar a ser eh, jefe, ¿verdad? O parte del cuerpo de seguridad personal del rey, etcétera, etcétera. Pero no podemos olvidar que en ese contexto fue que nació y creció David. David, según lo que vimos, y aún cuando ya era parte aún de la familia de ese rey, vemos y ahí podemos entender un poco mejor la admiración de David hacia Shaul. Porque David creció escuchando lo que todo o toda una nación hablaba de ese rey. ¿Recuerdan cuando en una ocasión Shaul ganó las batallas y uno de los que, o el grupo que ya estaba con él, le dijo, ¿quiénes son aquellos que estaban diciendo o menospreciando a Shaul? Y Shaul le dijo, no, hoy hemos ganado una batalla, hoy no puede morir nadie de Israel. O sea, David creció, y no solamente creció escuchándolo, sino también eh, escuchándolo no solamente de personas del pueblo, sino aún de sus mismos hermanos que eran combatientes del ejército de Shaul. David, uno asume, o por lo menos por todo, aparte de que tenía ese temor de que no era viable por ninguna causa levantar su mano contra el ungido del Todopoderoso. David creció admirando a Shaul, creció admirando a Jonatán. David creció escuchando cómo Shaul liberó a Jabes, cómo Shaul dominaba a los filisteos cuando salía a la batalla con ellos, cómo Jonatán arriesgaba su vida con su escudero y llegaba y él solo con su escudero terminó haciendo huir todo un batallón. Todas esas cosas David las fue adquiriendo en su memoria y fue más que suficiente para admirar a Shaul y a Jonatán, al punto de que, aún siendo familia de ellos, aún Shaul levantándose como su enemigo, directo y buscando su vida, David seguía diciéndole, mi rey, ¿por qué usted me busca si yo no he hecho nada en contra suya? Y el detalle es que David endecha cuando se escucha la muerte y luego de verdad de haberle hecho eso a aquel mensajero que pensaba que había traído buenas nuevas. Pero es interesante porque hay algo que de lo cual David resalta sobre Shaul y Jonatán. Y lo dice en varias ocasiones, pero yo lo voy a leer, ¿verdad? Esto está en segunda de Shaul, en el capítulo 1, en el verso en el verso 27 también lo dice, pero lo dice también en otros versos anteriores. En el verso 27, David dice, Hey, Nafgali o Naflu, Geburim, Veyoabdo, Kalai, Milhama. ¿Cómo han caído los valientes y han perecido las armas de guerra? En hebreo, la traducción de Geburim es más que valiente, es cómo han caído los vigorosos, cómo han caído los poderosos, cómo han caído los guerreros, cómo han caído, en algunas versiones dice, cómo han caído los héroes, cómo han caído, cómo es que han
caído. Es algo de una indesha de cómo David, aún en medio de todo ese proceso, mantiene sus manos limpias y se presenta ante unas personas que eran sus enemigos directos, en el caso de Shaul, como que él siempre lo admiró y aún después de su muerte seguía viéndolo de la misma manera. No fue algo que David cambió su mensaje, no fue algo que David decía, ah, yo voy a tratar de disimular porque es que todavía está vivo, porque es que me conviene, no, aún después de su muerte, donde David sabía que no había ya ninguna manera en la cual alguien le pudiera señalar de la muerte de Shaul, porque vieron que cayó no por mano de David, sino por mano de los filisteos, o por causa de un amalequí, pero en una guerra con los filisteos, vemos que aún David sigue expresándole a aquellos con los cuales él quiere tener una alianza y los cuales quiere unir, quiere decirle, ellos para mí seguirán siendo los Geburim de Israel, los valientes, los poderosos, los que yo he admirado toda mi vida. Es importante entender esto porque a veces a nosotros se nos olvida lo que otras personas han hecho por nosotros o han hecho por otras personas. Y una cosa es que nosotros no estemos de acuerdo, como en el caso de David, que se sabía que no estaba de acuerdo y no consideraba justo lo que estaba haciendo Shaul. Y otra cosa era olvidar o menospreciar o ser desagradecido por lo que Shaul hizo por Israel y aún por él, porque Shaul fue el que le dio la oportunidad de ir a pelear con el gigante o con Goliat. Shaul fue el que lo puso como aquel que era el músico que le cantaba o le entonaba cuando él no se sentía con un ánimo correcto. Shaul fue el que lo puso como jefe. Shaul fue el que lo envió a las guerras. Shaul fue el que le dio la oportunidad de participar y obviamente con la influencia también de su hijo Jonatán. Pero todas estas cosas David las tenía en su mente y siguió siendo agradecido, aparte de que David lo seguía viendo como el ungido del Todopoderoso. Así que esta era la primera, o es la primera, el primer ejemplo de lo cual vemos que hace David y que demuestra que él en su vida quería, deseaba y se expresaba ante todos los de afuera, siempre manteniendo las manos limpias y mucho más dentro de las tribus de Israel. Luego de que David hace esto, en el capítulo 2 vemos como David automáticamente va y busca dirección del Todopoderoso, le dice qué debo de hacer, eh, puedo subir entonces ahora, porque sabemos que David no se sentía nada cómodo en el lugar que estaba dentro del Aquis, perdona, con el rey Aquis allá en Ciclal, creo que era en donde David estaba. Y quería ir a donde él, donde toda la vida nació, se crió, y dijo, ¿puedo ir? Y el Todopoderoso le dice, sí, vete a... ¿Y a dónde? Vete a Hebrón. Cuando David va a Hebrón, rápido le dicen lo que hicieron los de Jabes. David envía mensajeros y mantiene sus manos limpias y lo primero que hace, decirle a aquellos que son aliados de Shaul, ustedes saben que él me estaba persiguiendo, pero no porque yo tenía algo en contra de él, porque para mí él seguía siendo un Geburim y seguía siendo mi rey hasta el día de su muerte. O sea, yo agradezco lo que ustedes hicieron por su Señor. Y ahora anímense porque ya los de Hebrón, o sea, diciéndole, ya hay una tribu que me ha ungido como rey.
y ustedes pueden ser parte de ese reinado. No se preocupen de eso, que yo, aunque ustedes hayan sido partidarios de Shaul, yo no tengo nada en contra de ustedes. Vemos que luego de esto vino este hombre que comenzó a tener protagonismo, ¿verdad? Llamado Abner. Abner comienza a buscar de qué manera sostener, porque acuérdense que Abner era el militar y si aquellos vienen a reinar, pues automáticamente el temor es de que esta gente van a limpiar cabeza con todos aquellos y mucho más a todos aquellos que se levantaron contra David juntamente con Saúl en cada una de las persecuciones. No es que David escuchó, David nos vio, David habló con nosotros desde un lugar hacia otro. David tuvo la oportunidad de eliminarnos y no lo hizo, pero tal vez era por lo que sentía y admiraba por Saúl, pero ahora nuestra casa de Benjamín está peligrando. Y Abner decide levantar a uno de los hijos, que es uno de los personajes que no habíamos conocido hasta ahora, y este hombre llamado Isboset. Este Isboset, que según lo que relata el autor de este Sefer, tenía 40 años ya cuando comenzó a reinar. Sabemos que fue puesto por Abner como solamente un título, nada más, o para llenar una vacante. Esto también nos da una idea de los años de diferencia entre Jonatán y David, porque si este no era el primogénito era Jonatán, y este hombre ya tenía 40 años, pues, y David en ese momento aparentemente podía tener aproximadamente eh, 33 años, creo que es que dice, pues la diferencia tal vez era de 12, 13, 10, 20, no máximo tal vez entre 10 a 15 años. Y vemos cómo este hombre llamado Abner se empezó a esforzar, pero vimos que su esfuerzo no fue tan efectivo. Este hombre se fue y llegó hasta un lugar llamado Gabaón, que está en el territorio de los Benjamín, pero sin embargo el general del ejército de David, llamado Joab, va y se enfrenta con ellos. Es que esto es importante entenderlo, no es que se encontraron de momento por ahí y ahí fue que decidieron probar la habilidad de sus guerreros, no. Joab fue en busca de la batalla, fue en busca del confrontamiento con Abner. Si estaba David aprobando ese enfrentamiento o no, no lo sabemos. Sí sabemos que el relato dice que los de la casa de David y los de la casa de Shaul se enfrentaron. En eso vimos cómo sucede lo de este hombre que fallece por mano de Abner, que es el hermano de Joab. Dentro de todo este relato es importante saberlo porque no vemos que David estaba en este escenario, ni sabemos si realmente aprobó que Joab fuera a enfrentar y a buscar ese conflicto. Tal vez David tenía otra estrategia. Y parece que sí, porque más adelante la vamos a ver, ¿verdad? Cuando se le da la oportunidad. Así que hasta ahora vemos cómo David mantiene su testimonio ante aquellas tribus que él las considera hermano, que las considera familia, a pesar de que no lo aceptaron en muchas ocasiones y que trata siempre de hacer una reconciliación. Sabemos que en varios videos anteriores estuvimos hablando de las actitudes de David de ser un hombre de shalom, un hombre pacificador, un hombre de reconciliación.
Dentro de todo ese proceso, ¿verdad? Vemos cómo relata a los hijos que David tuvo en Hebrón, pero sucede algo inesperado y es que de momento un hombre llamado Isboset, hijo de Shaul, que es el rey de Israel, en ese momento puesto por Abner, hace algo que no es conveniente y es reclamarle a su general, al que lo tiene con vida, algo que le molestó bastante. Y esto causó que Abner aprovechara esa oportunidad de ver que su casa ya estaba debilitada, que la de David ya estaba en todo su apogeo, que lo más seguro era cuestión de tiempo para que él cayera y todo su ejército. Y decide aprovechar y salvar entonces de una u otra manera la vida de él y la vida de sus combatientes. Y, y es reconociendo algo que él ya sabe que estaba en la cabeza y en la mente de todos los del pueblo de Israel. Y es que David va a ser el rey puesto por el Todopoderoso. Y que solamente Isboset estaba de pasada. Cuando sucede este contexto, ¿verdad? En donde tienen esa discusión Abner y Isboset, Abner le dice a Isboset lo que va a hacer, que va a hacer alianza con David, que lo va a poner como el rey de todas las tribus, que va a hablar a favor de David ante las tribus y va a hacer una alianza. Y esa alianza obviamente va a tener su negociación en donde, como hablamos en nuestro lenguaje moderno, esa amnistía, lo más seguro, a todos los del ejército que apoyaron en una ocasión a Shaul, incluyéndolo obviamente a él. Así que cuando leemos en el capítulo 3, en el verso 12, vemos las palabras que Abner le envió a David. Y vamos a leer lo que dice. Dice en el capítulo 3, en el verso 12. Dice, Wayishlach Abner Malachim el David, y envió Abner, mensajero a David, Tachta leemor lemi eretz leemor karet berteja iti. Y le dijo a David, he aquí el lugar para decir, ¿para quién es este país o de quién es esta tierra? Para de hacer o de acortar una alianza conmigo. Vejine yadai amech lehaseb eleja et kol Israel. Y yo pondré mi mano para contigo y traeré hacia ti a todo Israel. El 13. Yomer Tov Ani Hakareit Iteja Berit Ah Daver et Anoji. Y dice David, ok, muy bien, yo haré contigo la alianza, pero una cosa te voy a pedir. Me alteja leemor lo tir et penei ki im lifnei Abija o Abeija et Mijal ben Shaul. Dice, yo te voy a hacer un pacto contigo, pero con una condición. Cuando vengas a ver mi rostro, no vengas si no traes a Mijal o a Mical, la hija de Shaul. Beboja lirot et penei. Para tú, cuando vengas a venir a ver mi rostro. Aquí vemos cómo David hace esta alianza con este hombre llamado Abner, que era el rey en pocas palabras, ¿verdad? Solamente que al no ser descendiente directamente como hijo de Shaul, pues puso a un, como dicen a veces, un títere. Esta alianza, que era la estrategia que David estaba buscando,
Aparentemente todo esto era lo que David quería. Automáticamente le dijo que sí. Se vieron las caras. David les hizo banquete. Establecieron los negocios. Abner le dijo, yo estoy hablando con los ancianos, voy a hablar con los ancianos de Israel, voy a hablar con los de Benjamín. Esto es lo que ellos están poniendo a la mesa dentro del pacto. Aparentemente todo estaba cuadrado. Ya David sabía, los despidió. Abner ya tenía que hacer, tal vez preparar todo el terreno más firme para cuando David pasara y fuera el rey, todo el pueblo y todas las naciones y todas las tribus ya estuviesen en una disposición, nadie atentara contra la vida de David y sus hombres, sino que aceptaran su reinado. Pero hubo un detalle, era que Joab no estaba en el asunto. Esto causó que Joab se molestara y le reclamara a David y pusiera a Abner como un hombre que lo que estaba era engañando a David. Y obviamente había algo de lo cual estaba influenciando esa actitud de Joab y era su resentimiento por la muerte de su hermano a manos de Abner. Interesante porque Joab manda mensajeros luego que discute con David y le dice lo que no le pareció, manda y el relato dice algo bien interesante que causa o da mucha información a la actitud de David sobre lo que sucedió. Y es que dice que Joab fue y envió mensajeros a Abner. Primero que no fue bajo la aprobación de David, pero no fue, y esto es algo que yo tuve leyéndolo en varias ocasiones y hace poco, cuando lo volví a leer dije, wow, qué interesante, porque las palabras cambian. Una palabra puede cambiar totalmente el contexto de lo sucedido. Y, y es que cuando Joab manda a buscar a Abner, dice que lo hizo regresar. O sea, no fue que mandó mensajeros a Abner y Abner regresó voluntariamente. Dice que mandó a Abner mensajeros y lo hizo regresar. Esto aparece en el verso 26, creo que si no me equivoco, verso 26 del capítulo 3. Dice, y salió Joab de con David y envió mensajeros detrás de Abner y le hicieron volver a él al pozo de Siria. Y David no se enteró. O sea, lo hicieron volver. O sea, cuando nosotros damos un poco para atrás, ¿cómo fue que Abner se encontró con David? Vemos que Abner fue a ver a David y fue con varios hombres, no fue con todo un ejército, no fue ¿cómo se podría decir? Con un batallón que lo pudiera defender, así como para defenderse luego de haberse ido. Dice que fue solamente con 20 hombres. Obviamente sabemos que también fue con Mijal, pero Mijal obviamente se quedó con David. O sea que Abner no tenía opción de defenderse, no era viable defenderse porque era un suicidio automático. Al ver un ejército por el cual Joab tenía, que acababa de regresar de una batalla y con mucho botín, y fue a donde Abner a hacerlo regresar. O sea que en pocas palabras lo raptó, lo secuestró y lo obligó a encontrarse con él. Y Abner lo único que tuvo
fue encomendar su vida a ver si pasaba o apaciguaba la situación, y tal vez mencionando lo que había acordado con David podía ayudarle, pero no sabía que Joab no había consultado nada con David, sino que su intención totalmente era vengar la sangre de su hermano. Cuando esto sucede, David se entera y decide hacer una acción en donde mantiene también sus manos limpias. Esto aparece en el capítulo 3, en el verso 28. Verso 28 y 29 dice: Vayishma David meajerei ken. Dice: y cuando oyó David esto después, Wayomer naki anoji umilhatai, yo soy inocente, igual también mi reino. Mi am Yuhewahei ad olam, delante o con Yuhewahei para siempre. Mi Abner ben Ner, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Wahulu o Yahul al Rosh Joab ve'el kol beit Abi u ve'el Jikaret me beit Joab sab Zemuzra u Mahsiki o Masik Bepalech u Nafel Bejereb u Geser Lahem, y caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, y que nunca falte en la casa de Joab quien padezca de flujo, ni haya sarna o lepra, ni quien ande con un báculo, ni quien muera a espada, o que no falte nadie, o que haya alguien que le falte pan. David decide tomar la decisión de sacar a la luz lo que Joab hizo en secreto, y lo expresa, y lo relata, y lo vuelve público. Luego de este relato, en lo cual David decide mantener sus manos limpias una vez más, luego de esto vimos como sigue diciendo el autor, que esto llega a oídos de Isboset, el hijo de Shaul. Se le debilitan sus manos, obviamente, porque sabemos que él era un títere, no tiene, según lo que vemos, no tenía carácter para ser un líder, para ser un rey, no tenía apoyo militar, todo era gracias a Abner. Cuando ve que todo eso se cae, pues lo más seguro piensa lo que sucede o lo que sucedía en esos tiempos. Ok, ganó el otro, pues yo y toda mi casa va a pagar las consecuencias, nos van a matar a toda nuestra descendencia para que no haya ningún heredero. Esto es algo interesante, ¿verdad? Ver cómo el Mesías habla de su venida, de qué fue lo que sucedió cuando él vino. Pero aquí vemos cómo lo más seguro estaba en la mente de Isboset. Entonces, todos aquellos que le rodeaban a Isboset, pues estaban tal vez en incertidumbre, porque los que tenían ellos como para asegurar aquello que aseguraba que a ellos no les iba a pasar nada, que a pesar de que David iba a ser el rey, ellos no iban a tener represalias ni nada, era Abner. Ahora Abner no está, ellos están en esa incertidumbre. Entonces, como sucede en muchas ocasiones, siempre hay quien busca limpiar o tratar de limpiar sus manos o de salvar su vida a costa de hacer cualquier cosa. Y dice que hubieron dos hombres, llamado uno Rehab y Banaá, hijos de Rimón, Beeronita. Estos hombres deciden tratar de
quedar bien delante del nuevo rey y deciden ir y traicionar a uno de su misma tribu, llamado Isboset. Y el punto es que fueron y lo mataron. Entraron a la casa en un descuido de las siervas y eso, y terminaron entrando y viendo al hombre dormido, ya sabían todo y lo terminaron matando. Estos hombres fueron donde David a darle esas aparentes buenas nuevas, así como fue aquellos a darle esas supuestas buenas nuevas sobre la muerte de Shaul y Jonatán. La respuesta está en el capítulo 4, en el verso 9. Capítulo 4, en el verso 9 aparece lo que David le respondió a estos hombres cuando le dijeron que el enemigo del rey David había sido muerto y ellos habían sido los héroes, entre comillas. David le dice: Vaya'an David et Rehab et Banaá ají Benei Rimón. Y David les contestó, les respondió a Rehab y a Banaá, su hermano, hijos de Rimón, Jaberonotai, el Beeronita o Berotita, como aparece en algunas versiones. Vayomer lahem Hayohem Wahed asher para et nafshi mihol zar'a o zar'a. Y dijo a ellos: vive Yehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Ki amagi o amagidli leemor ine ma Shaul vehu haya que besará o besar, que besar, ve'enai ve'achasi ve o ve'achasi vo ve'acharagahu bexiklal asher letati lo besará. Si aquel que habló a mí diciendo: en aquí está muerto Shaul, y él pensaba, o aquel era, que buenas nuevas ante sus ojos, y yo lo cogí a él y lo maté en Siclar como el pago de su buena nueva. 11. Ah, ki anashim rashaim hargo et ish sadik beito al Beshachbu Veata Halo Abakesh et Damo Mitdahem U Bearti Hatathem Min Haaretz. Cuanto más aquestos hombres malos que mataron a un hombre justo en su casa sobre su lecho, ¿ahora acaso no he de reclamar la sangre de su mano y extirparlo a ustedes de la tierra? David una vez más decide manifestar que él quiere mantener sus manos limpias, que él y su reinado no van a llegar al trono ni derramando sangre injusta, inocente, ni siendo partícipe de los pecados de otros. En resumen, toda esta enseñanza es para nosotros considerar nuestra vida y las decisiones que tomamos y qué acciones nosotros vamos a hacer dentro de todo este proceso. Un proceso en el cual nos encontramos, en el que se nos incita y a veces se nos hace fácil no hacer estas cosas, sino en participar en muchas veces o apoyar las injusticias de los cuales otros hacen y nos quieren manchar o quieren que nos salpique
sus acciones y nosotros a veces nos dejamos salpicar, nos dejamos por conveniencia personal, por no quedar mal, por mantener la amistad, la relación, por mantener, entre comillas, a veces utilizamos mantener el shalom, etcétera. Sin embargo, David decide darnos un ejemplo de que si hay un hombre que es justo, como él cataloga a este hombre que lo usaron como títere, pero lo cataloga como un hombre justo, decide no, así yo no quiero llegar al reino. Esto también es estratégico, ¿verdad? De mantener su actitud limpia ante todo la tribu de Benjamín y que lo acepten y que se termine la guerra, ¿verdad? Que se termine ya la enemistad entre ellos mismos. Así que David podría decir, no, yo voy a coger a ese hombre amalequí y le voy a decir, calla tu versión, vamos a buscar otra estrategia para que no quedes tan mal, yo te voy a cuidar, gracias por traerme la corona de Shaul, de traerme esto, lo voy a poner como obsequio, pero que nadie se entere, eh, yo lo único que quiero es llegar al reino. Eh, Podría decirle también a este hombre que era el jefe de su ejército, a Joab, Joab, pero me hubieses hablado y lo hubiésemos hecho mejor, hubiésemos creado una escena en la cual él fue el que vino y quiso espiar cómo era que nosotros estábamos y nos trató de, de asaltar, de atacar a espalda, pero que el Todopoderoso nos alertó y nos defendimos y ahí fue que él cayó. David podía haber creado cualquier escena para él no quedar mal o para apoyar o quedarse salpicado sobre la injusticia de otras personas. De personas que él necesitaba en cuestión física, ¿verdad? Y hablando humanamente, como el caso de Joab, que era un hombre guerrero del ejército, que era como el Abner de Shaul, Joab era para David. El hombre que manejaba y tenía el control de la mayoría de todo el ejército. Y David tenía la opción de decirle a estos hombres, mira, vamos a decir que ustedes estaban allí en la casa y el rey se levantó y de momento vinieron unos hombres y no se sabe quiénes son porque estaban encapuchados, lo mataron y ustedes trataron de defenderlo, pero ya era tarde. Y así ustedes se limpian un poco y todo queda así. En cuestión, yo soy el rey, yo les voy a dar un indulto. Eso no importa. Sin embargo, David no hizo eso. David prefirió y decidió mantener las manos limpias. David decidió no participar en los pecados de otros. David decidió decir, no, yo conmigo no cuentes. Si me vas a traer un comentario negativo de otra persona y hablarme mal de otra persona para quedar bien o crees que eso vas a hacer, que eso va a acumular puntos conmigo, te has equivocado, ¿no? Yo no, yo no participo en los pecados de otros. Yo no voy a apoyar ni voy a tapar lo que tú estás haciendo mal por tratar de que tú no te enojes. Si crees que es divertido hablar de los defectos de los demás, en vez de orar a nuestro Padre Celestial para que lo ayude a mejorar, si crees que es divertido ver cómo otros caen, si crees que es divertido y crees que eso es algo que me va a apoyar, y eso es algo que lamentablemente sucede en la vida de nosotros. La gente disfruta hablar de otros porque se ponen por encima de ellos y eso los hace sentir bien. Pero David aquí nos enseña que esa no es la actitud de un hombre que va a ser el rey de Israel. Un hombre que dice que es el siervo del Todopoderoso no participa en los pecados de otros. Dice en lo que está mal.
Dice, yo te aprecio, yo te quiero como persona y eso, pero lo que acabas de hacer no es correcto, no está mal, deberías de arrepentirte, deberías de pedir al Todopoderoso que te ayude, que te liberte de esa esclavitud en la cual caíste o la que sea, pero yo no voy a tapar tus pecados. Yo no voy a seguir la corriente de otros. Por eso uno de los salmos, creo que es el Salmo 1, dice, bienaventurado el que no anduvo en caminos de malos, ni en silla de encarnecedores se sentó. Esa en silla en donde nos sentamos a encarnecer a todo el que pasa. Mira aquel, porque no guarda este mandamiento, mira que se va, mira el otro, porque dice que esto, mira aquel, mira el otro. Y entonces los apoyamos y le aplaudimos, siempre y cuando esté hablando para allá y no para acá. Así que esta es la enseñanza que David nos enseña. Nos enseña a mantener las manos limpias, a mantener las manos puras, a que cuando alguien nos mire no tenga nada de qué señalarnos. Que pueda decir, este hombre no es el hombre ha cometido sus errores, ha cometido sus faltas, pero las ha reconocido, se ha levantado y no se hace el sabio en su propia opinión. No justifica sus errores, ni justifica los errores de los demás. Un hombre que sabe y cree y entiende que cuando hay algo que está mal y no hay manera de que podamos justificarlo. Estos hombres fueron donde David a dar unas buenas nuevas pensando que iban a adquirir algún puesto dentro del nuevo reinado, que iban a tratar de acumular puntos o de hacer que David los mirara con unos ojos de privilegio. Pero David dijo, esa no es la manera de tú acercarte al rey. Si te vas a acercar al rey tienes que tener una actitud de justicia y no venir con las manos llenas de sangre. Así que miremos, reflexionemos sobre las cosas que estamos haciendo y mucho más en estos tiempos que estamos siendo tal vez un poco más desafiados por el sistema y que el sentimentalismo eh, a veces nos traiciona y nos hace participar, permitir en nuestras vidas cosas que no son las que el Todopoderoso le agrada. Aprendamos de la actitud de David y sigamos hacia adelante perseverando en la buena batalla de la fe. Shalom, Ubrajá, Lecolam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, date.